que puede llevar a una persona a convertirse en un monstruo. Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, aterrorizó a California durante los años 80. Fue su infancia, sus creencias oscuras o algo aún más aterrador lo que lo impulsó a cometer estos crímenes. Acompáñame a descubrir la oscura historia detrás de este nombre que aún causa escalofríos. Para entender la figura de Richard Ramírez es necesario mirar su infancia. Nacido el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Richard fue el menor de 5 hermanos. Su padre, un inmigrante colombiano llamado Julián, trabajaba como obrero ferroviario y era conocido por su temperamento explosivo. En más de una ocasión, Julián golpeó a sus hijos dejando cicatrices físicas y emocionales en ellos. A los 2 años, Richard sufrió un golpe en la cabeza cuando un mueble cayó sobre él, dejándolo inconsciente. Este accidente no sería el único. A los 5 años, otro golpe en la cabeza le provocaría convulsiones frecuentes. Estudios científicos sugieren que daños cerebrales tempranos pueden influir en comportamientos violentos más adelante. La figura más influyente en su vida fue su primo Miguel, a quien llamaban Mike, un veterano de Vietnam que compartía sus historias de guerra con Richard. Mike le mostraba fotos perturbadoras de mujeres de las cuales había abusado y torturado en Vietnam. Para un joven impresionable como Richard, estas imágenes serían el comienzo de su fascinación por la violencia. Mike también le enseñó tácticas de combate y cómo usar armas, convirtiéndose en una figura paterna para Richard. Pero la influencia de Mike se tornó todavía más oscura en 1973 cuando asesinó a su esposa en frente de Richard, disparándole en la cabeza durante una discusión. Tras el arresto de su primo, Richard comenzó a descender aún más a la oscuridad. A los 12 años ya consumía drogas como marihuana y LSD y tenía problemas escolares frecuentemente. Sumado a esto, creció en él un interés por el satanismo, encontrando en esta ideología un refugio y una justificación por su ira y sus pensamientos violentos. El adolescente que una vez soñó con salir de su entorno tóxico se estaba transformando en un hombre que abrazaría el caos como una forma de vida. Entre 1984 y 1985, Richard Ramírez desató el caos en California. Su apodo, el Night Stalker, que significa acechador nocturno, nació por la preferencia de actuar durante la noche, entrando en las casas mientras las familias dormían. Su modus operandi era impredecible. No tenía un patrón fijo, atacaba a cualquier tipo de persona, hombres, mujeres, niños, ancianos. Nadie se salvaba. En muchas ocasiones dejaba símbolos satánicos como pentagramas escritos con sangre tanto en paredes como en objetos. Entre sus crímenes más conocidos está el de Vincent Zazzara, de 64 años, y su esposa Maxine, de 44 años. Este caso ocurrió en la madrugada del 27 de marzo de 1985, mientras la pareja estaba durmiendo. Al igual que en otros crímenes, Richard no tuvo piedad y atacó con un disparo en la cabeza a Vincent mientras éste estaba durmiendo. Maxine se despertó al escuchar el disparo y trató de huir. Sin embargo, fue capturada por Richard, quien la torturó y agredió sexualmente antes de matarla. Tras matarlo, Ramírez robó objetos de valor como joyas y luego procedió a mutilar el cuerpo de Vincent, lo que es característico de su patrón de agresividad. Ramírez, como en otros asesinatos, dejó el símbolo del pentagrama escrito con sangre en las paredes, algo que más tarde se convertiría en su firma. A pesar de que Richard Ramírez estaba dejando un rastro de huellas y de pruebas, durante un tiempo fue difícil para las autoridades conectar todos los crímenes, debido a su naturaleza aleatoria y su modus operandi. Sin embargo, algunas pistas clave comenzaron a relacionarse. En todos los crímenes, Ramírez irrumpía en las casas por la noche, usaba armas de fuego, mutilaba a sus víctimas y en muchos casos las agredía sexualmente y las torturaba, además de la marca del pentagrama. Con el tiempo, algunas pruebas y pistas fueron apareciendo, y en más de un crimen fueron encontradas huellas de zapatos. Una testigo sobreviviente llamada Esther Salazar también brindó detalles interesantes. En uno de los crímenes, ella pudo describir al atacante con características similares a las de Richard Ramírez. Sin embargo, la descripción era bastante general, lo que dificultó un poco la investigación. En otro crimen, una
huella dactilar que se encontró en la escena fue clave. La policía comenzó a buscar coincidencias con registros criminales y más tarde se logró rastrear a Ramírez, quien ya tenía antecedentes menores por posesión de droga. Antes de ser capturado, se encontró un gorro con el logo de la banda AC/DC en una escena del crimen. Esto llevó a especular que Ramírez era fanático de la banda y que su canción Night Prowler, que significa merodeador nocturno, pudo haber influenciado sus crímenes. El 30 de agosto de 1985, tras una intensa búsqueda y la difusión de su rostro en los medios, Richard Ramírez fue reconocido en las calles de Los Ángeles. Un grupo de vecinos lo persiguió y lo retuvo hasta que llegó la policía. El juicio comenzó el 2 de julio de 1988. Habían pasado casi 3 años después de su captura en agosto de 1985. Ramírez enfrentaba un total de 14 cargos de asesinato, 5 de intento de asesinato, 11 de asalto sexual y 14 de robo. También se le imputaron numerosos cargos relacionados con la tortura y mutilación de sus víctimas. Richard Ramírez demostró una actitud desafiante durante el juicio. Durante el proceso se mostró indiferente y en ocasiones sonreía o hacía gestos hacia la audiencia o las víctimas, lo cual reforzó la percepción de que era un individuo sin remordimientos y conciencia. Durante el juicio se destacó su fascinación por el satanismo. En varias ocasiones hizo declaraciones relacionadas con el diablo y se dibujó un pentagrama en la mano. Varias víctimas y sobrevivientes de los casos de Richard Ramírez fueron llamadas a declarar en su contra. Algunos de estos testimonios fueron impactantes y contribuyeron a solidificar el caso en su contra. Después de un juicio que duró casi 5 meses, el 7 de septiembre de 1989, el jurado encontró a Richard Ramírez culpable de 13 asesinatos y 30 cargos relacionados con otros delitos. La decisión fue unánime y el juez lo condenó a pena de muerte en la cámara de gas en la prisión de San Quentin. Al escuchar su sentencia, Ramírez expresó: "No me importa, la muerte siempre ha estado con nosotros. Pronto estaré en el infierno con Satanás". Cuando Richard Ramírez cometía sus crímenes entre 1984 y 1985, su apariencia era descuidada y aterradora. Tenía los dientes en muy mal estado debido a una higiene bucal deficiente, un consumo excesivo de azúcar y la adicción a las drogas como la cocaína. Varios testigos que consiguieron verlo lo describieron como alguien con un olor muy desagradable, cabello enmarañado y una expresión inquietante. De hecho, una de las pruebas en su contra fue que la mayoría de sus víctimas recordaban su espantosa dentadura. Sin embargo, cuando fue capturado y llevado a juicio, su imagen cambió. Aunque aún tenía su aura siniestra, parecía mucho más cuidado. Su delgadez y su cabello oscuro y desordenado le dieron una apariencia casi de una estrella de rock. A pesar de los horribles crímenes cometidos, recibió una impresionante atención de mujeres durante el juicio. Muchas mujeres lo consideraron atractivo, incluso lo idealizaron a pesar de ser un asesino convicto. Durante su tiempo en prisión recibió cartas de admiradores que le brindaban un apoyo incondicional, a menudo viéndolo como una figura de rebeldía o un bad boy. En varias entrevistas se le preguntó acerca de estas mujeres que le enviaban cartas y querían casarse con él, a lo que él simplemente respondió que las personas se sentían atraídas por lo prohibido y eso no era su culpa. Richard Ramírez se casó mientras estaba en prisión en 1996 con Doreen Lioy, una mujer que lo había estado apoyando durante el juicio. Ella era una periodista que comenzó a escribirle cartas mientras él estaba encarcelado y se enamoró de él a pesar de conocer los atroces crímenes que éste había cometido. El matrimonio fue bastante mediático ya que fue un caso extremo de admiración por un asesino serial, algo que ha sido estudiado como una manifestación de la psicología humana y la fascinación con el mal. Ella lo defendió a lo largo de los años y declaró que él había cambiado su vida y que él no era el hombre malvado que todos pensaban que era. Este fenómeno de enamoramiento criminal no es exclusivo de Richard Ramírez. Hay otros casos similares en los que mujeres se sienten atraídas por figuras criminales, lo que puede ser explicado por diversas teorías psicológicas, como el deseo de salvar al delincuente
delincuente o el atractivo por lo prohibido. Durante su tiempo en prisión, Ramírez continuó con su comportamiento desafiante y estuvo involucrado en varios incidentes. También continuó mostrando su interés por el satanismo e incluso algunos informes mencionan que tenía seguidores que lo veían como una figura de culto. Como dato curioso sobre este asesino en serie, era fanático de los cereales. Una vez intentó secuestrar a un niño, pero sus hermanos lo detuvieron y, a pesar de que una vez en prisión se obsesionó con su imagen a tal modo de cortarse el cabello y comenzar a vestirse mejor para las audiencias, pues parecía que disfrutaba de la atención mediática, nunca arregló su problema dental. Ramírez finalmente murió el 7 de junio del 2013 de cáncer en la vejiga mientras aún estaba en prisión, sin haber sido ejecutado. Los psicólogos coinciden en que Richard Ramírez representaba características de psicopatía y sadismo. Cometía robos, asesinatos y agresiones sexuales con una crueldad indescriptible. Su entorno familiar disfuncional y la exposición a la violencia a edad temprana también contribuyeron, lo que lo convirtió en un asesino en serie bastante peligroso. Richard Ramírez es una de las figuras más oscuras de la historia criminal de los Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre la historia de Richard Ramírez? ¿Crees que las circunstancias de su infancia lo condenaron desde el principio o que cada persona elige su destino? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, activar la campanita y dar like si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.